Entonces en la plataforma, en la pantalla principal las publico, las cargo, ¿vale? Ok, ok. Para que la tengan ahí y puedan consultarla. Lo que sí les comento eh, eh, no sé qué palabra utilizar, bueno, de pronto tristeza de que se hayan escrito o hayamos hecho el esfuerzo de abrir 2 cursos para atender 68 inscritos bueno, este grupo han participado 7, 8. En el otro grupo sí hay un poquito más de asistencia, hay 12, 14, la mayoría son instructores, pero no sé cuáles son no sé, los inconvenientes que estén presentando por no conectarse. Pero bueno, ahí vamos a trabajarle a la presentación. Lo que pasa, Listo, Leonard, es bueno, que tú entonces, sabes que la investigación no es un tema que sea llamativo para muchas personas. Tiene que haber realmente convicción de gustarle a las personas para poder que, entonces eso es, la gente se anima, pero luego ya se desanima. Eso pasa mucho en la parte de investigación. sí. Y una de las cosas que antes del curso le decía a Sujei que tratara, sí, unos temas sencillos para que no, como quien dice, para que no cojan miedo de hablarle de investigaciones científicas, sino que lo más sencillo para que vayan incursionando en ellas, pero bueno, he tratado de hacer eso pero no han entrado, que es lo No, que sí, Leonard, de todas maneras tú sabes que desde que haya la semilla, sí, y que la exactamente. semilla caiga en tierra firme, mira, no hay problema porque de ahí ya se va a replicar la información. Perfecto, así es. Bueno, esperemos bueno, todavía nos faltan 2 encuentros, esperemos que se conecte. Dele, compañera, entonces, sigamos con el tema de hoy. El tema de hoy, vamos a hablar de los tipos de investigación, ¿sí? El tipo de investigación científica, y vamos a hablar también de las técnicas de recolección de información. Con el tema de hoy, voy a subir la actividad más tarde, que tiene que ver con estos dos temas especiales. Eh, hay un tema importantísimo que nosotros, cuando estamos en el tema del desarrollo, no, el desarrollo no tanto, desde la propuesta del proyecto de investigación, hacemos mucho énfasis, y es cuando hablamos de la investigación, el tipo de investigación que vamos a desarrollar, ¿vale? Desde ahí parte el enfoque que vayamos a manejar, el método que vayamos a utilizar, la técnica que vayamos a implementar y el instrumento que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros comenzamos a plantear un problema, enseguida en la estructura comenzamos a ver cuál es de todas el método, la metodología, si es, por decirlo, si la metodología que vamos a utilizar es una investigación cualitativa, es una investigación cuantitativa, o si es mixta. En fin, todo eso lo tenemos en cuenta cuando nosotros comencemos a desarrollar el problema. Pero siempre parto de ese tema de que cuando comencemos con un título, apenas nosotros hablemos del título, ya sabemos a qué tipo de investigación, el enfoque que le vamos a dar, la metodología que vamos a utilizar, las técnicas que vayamos a implementar y los instrumentos que vamos a usar. Dale. Me llegó aquí un mensajito de alguien que me está pidiendo acceso en un segundito. Listo, ya encargo. Entonces, aquí le voy a mostrar estas son las 10 tipos de investigación científica que son más utilizadas, ¿vale? Y voy a hacer un poquito de énfasis en la que nosotros, como grupo de investigación o como centro de investigación, son las que más utilizamos, ¿vale? Entonces, sí, tenemos que hablar un poquito de aquí.
poquito de este tema, de cuáles son los diversos tipos de investigación científica y sus características. Entonces ahí nos dice que dependiendo, ¿sí?, el objetivo de nuestra investigación, el tipo de datos que vamos a emplear, ya ahorita lo hablé un poquito, qué tipo de datos, que tiene que ver si es una investigación, si el enfoque es cualitativo, si una metodología, perdón, si una metodología con enfoque cualitativo, o si es una metodología con enfoque cuantitativo, o si es mixta, si utiliza dos, en fin. Eso también tiene que ver con el objetivo que nosotros planteamos. Lo mismo que el objeto de estudio, a quien nosotros estamos dirigiendo la investigación, si es a personas, perdón, si es a procesos, si es a fundamentos. Cuando hablo de fundamentos quiere decir que son elementos como, vamos a poner ejemplo, como el desempleo, ¿sí? Como el desempleo, como la violencia, ¿vale? Entonces, ahí nosotros necesitamos otro tipo de información, otro tipo de datos, que es la que nosotros vamos a utilizar para poder darle respuesta y darle soluciones a la problemática que se presenta. Las variables que utilizamos dependiendo la rama de la ciencia que lo lleva a cabo. Eso también es importante. Por eso nosotros en el centro utilizamos tres tipos de investigación. La investigación aplicada, la investigación descriptiva y la investigación experimental, ¿vale? Ahorita voy a centrarme en esas tres, solo voy a mencionar las demás, porque en el centro como tal nosotros las demás no le damos a cabo. Sin embargo, hay unos proyectos que eh, en otras áreas o en otras universidades o en otros campos lo llevan a cabo. Ejemplo, si nosotros sabemos que estamos en el Centro de Logística y Promoción Ecoturística, aquí nosotros nos enfocamos en el tema de servicios, ¿vale? Nosotros más el tema de servicios y el tema administrativo. Pero si nosotros nos vamos al de Gaira, al Centro Agropecuario, ellos están manejando más el tema de práctica, ¿vale? La investigación allá se aborda desde la práctica. ¿Por qué? Porque toda la información que ellos dan tiene un componente alto, de práctica. Por ejemplo, si van a trabajar el tema de piscicultura, el tema de los peces, entonces ellos tienen que estar en el campo, tiene que ver cuánta comida los peces, en fin, una cantidad de elementos que ellos utilizan desde la práctica. Lo mismo son con el tema de las vacas y los bovinos y los ovinos, mejor dicho. Todo ese tema ellos lo manejan de la práctica. Entonces, ellos están manejando allá una investigación experimental, ¿vale? Entonces, otro invitado, denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, si nos vamos, voy a seguir con el ejemplo para no cortarlo, el tema experimental, y nosotros en el centro de logística también tenemos un área que es netamente experimental o se trabaja mucho con base en lo experimental, y es el área de sistemas, el área de las redes. Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos unos proyectos, los proyectos de un proyecto que se llama El Quinto Juez, por poner un ejemplo. El Quinto Juez es un proyecto que su metodología o el enfoque utilizado es una investigación experimental. ¿Por qué es experimental? Porque ellos trabajan con el tema de causa-efecto. ¿Qué es causa-efecto? O también a unos autores le llaman prueba-error o ensayo-error. Simplemente ellos tienen que ir ajustando y haciendo pruebas, como le llamamos nosotros, unas pruebas piloto para ver cómo está funcionando el sistema, las redes que ellos están utilizando, los equipos que ellos van a utilizar. Y entonces de esa forma es que ellos pueden llegar al final, a la conclusión de su proyecto, de que la última versión que utilizaron es la mejor porque ellos le hicieron mejoras en todo el proceso de desarrollo.
de la investigación. Entonces, por eso se le llama una investigación experimental, ¿vale? No solo se basan en lo que están encontrando, sino lo que encontraron, cada vez le van a hacer mejoras para que al final salga ese proyecto con todo lo que ellos lo están diseñando. Ejemplo, con ellos mismos, cuando ellos comenzaron ese proyecto, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una cámara y que esa cámara muestre el partido de forma real. Bueno, listo. Pero a medida que fueron desarrollando el proyecto, se dieron cuenta que podían incluirle otras más funciones. Y como fue una de las funciones que podía también, mediante la cámara, podían saber el recorrido que tiene el jugador, cuántos kilómetros recorrió, cuál era la parte donde más el jugador corría, en fin, una cantidad de detalles que eso nada más te lo da la investigación cuando tú, la investigación experimental cuando tú conoces, cuando tú eres experto del tema y sabes que tienes que hacer pruebas de ensayo-error. También en el campo de la salud, esto se da mucho, ejemplo, ahora que estamos con el tema del COVID, me imagino que ya habrán hecho muchas pruebas para ver qué tal funciona la vacuna con algunas personas. Entonces, las primeras 3 veces lo hicieron con 100 personas, no dio resultados, después hicieron otra vacuna, otras 100 personas y así sucesivamente hasta que al final, después de haberse aplicado, no sé, a 2.000, 3.000 personas, se dieron cuenta que ya encontraron la vacuna. Pero miren que pasaron por muchas pruebas, entonces ensayo-error. Ahora viene la que nosotros trabajamos, que es la investigación aplicada, que es lo que por lo general las investigaciones nosotros estamos buscando eso. Siempre decimos a los aprendices de tutores, una investigación tiene que partir de un problema, ¿vale? Para nosotros poderle a ese problema darle una solución. Entonces, esa solución se la vamos dando dependiendo a lo complejo que es el problema y a las variables que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Entonces, hay investigaciones que son netamente cualitativas, ¿sí? Nada más estamos viendo el comportamiento de las personas o el comportamiento del sistema o el comportamiento de las empresas, en fin. Estamos viendo información muy cualitativa. Pero cuando hablamos de datos cuantitativos, ¿sí? Cuando hablamos de datos cuantitativos, como aquí nos dice la investigación, tiene que ver con números. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas utilizan las herramientas tecnológicas? ¿Sí? ¿Cuántas personas saben que darle uso a la plataforma de territorio? ¿Sí? ¿Cuántos instructores? O sea, siempre estamos enfocados a números, cuántos. Mientras que la cualitativa nos dice cualidades, quiénes utilizan las herramientas plataforma, de qué forma utilizan las herramientas los instructores. Entonces, es una cantidad de información que nosotros manejamos ahí. Por eso es que la investigación descriptiva, a medida que nosotros lo vamos desarrollando, le vamos dando solución inmediata, ¿vale? Aquí no hay prueba de ensayo-error. Aquí lo que consiste es la información que yo estoy recopilando, la estoy poniendo sujeto, ¿sí? Lo estoy poniendo sujeto a prueba. Pero ¿cuál es la prueba? ¿Sí? De que todos los instrumentos que yo voy a comenzar a utilizar, ¿sí? Todas las herramientas que yo estoy utilizando para darle solución o respuesta a mi investigación vayan acorde a lo que yo estoy haciendo. Por eso es que ahorita que vayamos pasándole la presentación, hay muchas herramientas, ¿vale? Y estas herramientas se manejan de forma sistemática. O sea, yo primero tengo que utilizar una para después utilizar la otra y después utilizar la otra. De esa forma es que nos va a dar resultados confiables y viables. Entonces, la otra, la investigación, la descriptiva, ¿vale? También, aunque ellos siempre tienen como cierta relación la investigación aplicada, ¿sí? A la investigación descriptiva, lo que pasa es que la aplicada, ¿sí? Nosotros utilizamos también un área de conocimiento, ¿vale? Entonces, la aplicada puede utilizar un área de conocimiento exclusivamente de logística o de mercadeo y voy a estudiar desde esa área, ¿vale? Esa es la
aplicada, ¿sí? También tiene esa connotación. Y la descriptiva, que nos dice aquí, genera un estudio preciso y concreto del objeto o fenómeno. Perfecto. Al final, cuando nosotros comenzamos a estudiar o cuando nosotros comenzamos a investigar sobre un tema en especial, por decirlo, yo en estos momentos estoy manejando una investigación con los aprendices que se llama diagnóstico de la imagen del sector de la carrera quinta de la ciudad de Santa Marta, ¿sí? Yo utilicé la investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque voy a describir, ¿sí?, todo lo que está sucediendo alrededor de la imagen de la carrera quinta. O sea, por qué se ha deteriorado tanto la imagen cuando anteriormente, hace unos 30, 40 años atrás, uno de los lugares más visitados, uno de los lugares más reconocidos y uno de los lugares mejor organizados era la carrera quinta. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se ha perdido esa imagen? ¿Por qué se ha deteriorado esa imagen? Entonces, yo en mi investigación descriptiva voy a escribir todo lo que está pasando. Sí, entonces ahí manejo muchos elementos y entre ellos la informalidad, el empleo informal. También podemos hablar de también manejo el punto de la inmigración, la cantidad de venezolanos que hay aquí, también estoy hablando del desempleo, en fin, estoy hablando de muchas variables que al final me van a permitir dar unos resultados conforme a la investigación que yo estoy llevando. O sea, yo estoy describiendo lo que está pasando, ¿vale? Entonces, esas son las tres tipos de investigaciones que nosotros llevamos desde el centro. Sin dejar aparte las que están ahí, simplemente no las quiero en su momento, todas dependiendo también el campo de estudio y también dependiendo por decirlo, la universidad, sí, por poner un ejemplo, las universidades trabajan mucho con la investigación correlacional. Por ejemplo, las universidades que tienen estudios de maestría y doctorado, por los doctorados por lo general, cuando nosotros estamos haciendo nuestra tesis de investigación, a nosotros no nos permite tener una sola variable, nosotros tenemos que manejar dos variables. Eso quiere decir que nuestra investigación es mucho más compleja que las investigaciones de especialización y maestría. Dale, entonces, yo puedo utilizar las variables, por lo menos en mi tesis de doctorado yo utilicé dos variables, que fue el gestor tecnológico, ¿sí?, y la innovación educativa. Entonces yo tengo que profundizar en esas dos variables, y de esas dos variables tengo que hacer utilizar la técnica de recolección de información, por decirlo así. Aparte de eso, mi metodología, el enfoque fue un enfoque mixto. ¿Qué significa eso? Que utilicé muchos números, pero también utilicé muchas cualidades de las personas objeto de estudio, en fin, una cantidad de información que tengo que incluir ahí. Entonces, por eso es que en las universidades con ese tipo de estudios utilizan las investigaciones correlacionales, que son mucho más complejas, ¿vale? Entonces, ya, entonces podemos, sí, puedo decir o puedo completar que dependiendo de la investigación, dependiendo lo complejo, dependiendo el tema, así es que nosotros abordamos las investigaciones, ¿vale? Entonces, voy a hablarle de muy fácil, muy sencillo, la fase del proceso de investigación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por eso siempre le he dicho que la investigación es un proceso sistémico, o sea, es un proceso o sistemático también, que tenemos que hacerlo paso a paso. Primero conocer, ¿sí? En este tema, lo estamos viendo en la pantalla, el primero es la idea de investigar, y cuando hablo de idea de investigar es el tema que queremos investigar, ¿vale? Ahí es donde sale una técnica que utilizamos mucho de nosotros, que es una herramienta, ¿sí? Que es una herramienta que es el brainstorming, ¿sí? O la idea, o la lluvia de ideas. Ahí es donde nosotros nos reunimos, el equipo multidisciplinario, y comenzamos a botar corrientes sobre cuál va a ser el proyecto que queremos investigar, sobre qué queremos investigar, y en fin, todo lo relacionado en ello. Después viene
El segundo, ya después que yo sepa el tema, yo sepa qué es lo que quiero investigar, el área que quiero investigar, bueno, ya comienzo a hablar del planteamiento del problema, cuál es el problema que subsiste en el momento. Después pasamos a la elaboración del marco teórico, en cuáles son los teóricos, cuáles son la teoría, cuáles son el marco referencial, o sea, en qué me voy a apoyar yo para investigar. Tengo que buscar tesis de doctorado o de maestría, tengo que buscar libros, autores, artículos, en fin. Todo ese tema tengo que buscarlo, la elaboración del marco teórico, que eso es lo que va a sustentar mi investigación. Y un detalle que quiero, una acotación que quiero dejar acá, es que cuando nosotros estamos investigando, entre más vigentes sean las investigaciones, mucho mejor para nosotros. Quiere decir eso, por lo menos hay una revista o cuando nosotros estamos investigando, siempre el investigador, sí, el investigador metodológico, el que nos va a recibir, el que nos va a estar apoyando en todo el tema de la metodología, nos puede decir o nos va a exigir que el material bibliográfico que nosotros estemos utilizando tenga menos de 10 años, ¿vale? Tenga menos de 10 años. Entonces, cuando usted esté buscando información, cuando usted esté investigando, trate de que esos artículos tengan menos de 10 años, que tengan 7 años de vigencia o que tengan 2 años de vigencia o 3 años. Eso quiere decir que están investigando, hay investigaciones actuales y esas investigaciones actuales son las que nos están dando mucho más peso y mucho más confiabilidad a lo que nosotros estamos investigando. No es lo mismo una persona que haya investigado hace 15 años que una persona que está investigando ahora, ¿vale? Las áreas cambian, las investigaciones cambian y por supuesto los datos van a cambiar, ¿vale? Determinación del tipo de investigación a realizar, ya ahorita a grosso modo le estoy hablando de la investigación descriptiva, si es una investigación exploratoria, si es una investigación, si es una investigación la descriptiva, si es una investigación no experimental, en fin, ya nosotros le vamos dando la estructura a nuestro proyecto. Formulación de hipótesis, comenzamos, las hipótesis son las preguntas, ¿sí? ¿Por qué se están dando las cosas? ¿Qué creemos nosotros por qué se dio las cosas? Así como ustedes se acuerdan cuando resultó todo este tema del COVID, que comenzaron a hablar de que fue un murciélago, después dijeron por allá que habían sido unos perros, después salió por allá y dijeron que no, que eso había sido fabricado en un laboratorio, en fin, esas son hipótesis que hasta el momento nadie ha podido decir sí o no. ¿Vale? Entonces nosotros cuando estamos investigando hay que crear o hay que generar hipótesis y esa hipótesis nosotros le tenemos que dar respuesta. Ejemplo, ¿por qué ha aumentado el desempleo en Santa Marta? Ya eso es una hipótesis. Entonces cuando nosotros comenzamos a investigar y cuando podemos consultar al DANE, por decirlo así, que es la que nos da toda esta información de desempleo en Colombia, comenzamos a ver, es que ya puedo tener información de que uno de esos elementos es porque las empresas han dejado de contratar o simplemente han cerrado empresas en Santa Marta. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a darle respuesta a esas preguntas. ¿Vale? Diseño e investigación. Ya ahorita lo toqué muy, no lo quiero tocar en profundo, eso va a ser para la última sesión. El diseño de la investigación, qué tipo de diseño, qué enfoque, la muestra, ¿sí? La muestra tiene que ver con la población estudio, ¿sí? A quién voy a investigar yo, quiénes son las personas que van sujetas de mi investigación. Por ejemplo, yo tengo un proyecto también de investigación de un proyecto de investigación que mi muestra o que mi población objeto de estudio o que mi segmento son los instructores del SENA, ¿vale? Ahora, si yo hablo de instructores del SENA, yo me estoy refiriendo a todos, ¿ah? Entonces, yo tengo que ser muy específico en eso. Entonces, si yo voy a hacer una investigación y es del SENA, del centro de acá de Santa Marta, yo tengo que especificar. La muestra son 45 instructores del Centro de Logística y Promoción Ecoturística de Magdalena. Yo tengo que especificar porque si no, la muestra no me va a dar.
¿vale? Entonces, si no me da la muestra, entonces voy a sesgar mi investigación, porque no tengo claro quiénes son en la muestra de estudio, cuántas personas voy a investigar, y eso tiene que ver también con el porcentaje que yo tengo que tener en la muestra. Ejemplo, si tú debes tener una muestra representativa del objeto de estudio, en este caso de las personas. Si hay 200 instructores, yo con el 30% de instructores tengo una muestra representativa. Eso quiere decir que si yo tengo 200 instructores, el 30% puede ser unos, si el 10% serían 20, el 30 sería 40, el 30 serían 60. Con 60 instructores de 200 yo tengo una muestra representativa y los resultados que ellos me van a arrojar son confiables por lo que tengo, ¿vale? Pero también puedo utilizar más. Eso simplemente los investigadores, los expertos del tema nos dicen que con una muestra representativa del 30% es suficiente. Ahora, si nosotros vamos a hablar de empresas, entonces yo puedo decir, yo estoy haciendo una investigación sobre las tiendas, vamos a hablar, sí, las tiendas de cadena. Entonces, ¿cuántas tiendas de cadena tiene Santa Marta? Fácil, poquitas, por decirlo. Tenemos Éxito, Jumbo, Rapimercar, Olímpica, Justo y Bueno, D1, Ara, también podemos metemos a Macro, y también podemos meter ¿cuál sería la? Oh, sí, bueno, 8. Entonces, como son poquitas, son 8, yo digo, voy a utilizar las 8 porque están entrando, okay. Voy a utilizar las 8 porque son poquitas, estamos. Entonces, simplemente cuando nosotros estamos en el tema de la investigación, nosotros en ese tema, en el tema de muestreo, si son poquitas, las empresas, puedo tomar toda la muestra, ¿sí? Que sean las 8 empresas, o simplemente, si son muchos, en este caso son 200 instructores, yo puedo tomar una muestra. De los 200 tomé 60, ¿vale? Entonces, de esa forma nuestra información va a ser confiable y va a ser fiable. Análisis, recolección, análisis de datos, los famosos TRI, la técnica de recolección de información, qué instrumento voy a utilizar, qué técnica voy a utilizar. Entonces hay una técnica muy conocida en los proyectos de investigación, que hay unas que pueden ser las entrevistas, hay unas que pueden ser también los famosos focus group o grupos focales, hay unas que también pueden ser los cuestionarios, hay unos que también pueden ser, ¿cuál es la otra que nosotros? La entrevista, cuestionarios, grupos focales, los famosos sondeos, en fin, hay muchas técnicas que nosotros podemos utilizar. Simplemente, dependiendo de tu investigación, eso tú eliges o seleccionas cuál es el que vas a utilizar. Ejemplo, dependiendo de la complejidad de tu investigación, tú puedes utilizar, le voy a poner un ejemplo de mi tesis, ¿vale? Yo en mi tesis fueron 5 objetivos, ¿sí? Las tesis de doctorado deben tener mínimo 5 objetivos, máximo 7. Yo utilicé 6 objetivos, ¿vale? Y en cada objetivo, ¿sí? El objetivo 3, el objetivo 2, 3 y 4, yo utilicé una técnica de recolección de información, ¿vale? Utilicé una entrevista porque me hizo unas entrevistas directamente con los directores de los colegios, pero para el otro objetivo utilicé fue un cuestionario, pero para el otro objetivo utilicé un focus group, un cuestionario, y se los mandé a los coordinadores, pero utilicé un focus group porque tenía que hablar con los profesores. Entonces, dependiendo de la complejidad de mi investigación, así utilizo las técnicas, ¿vale? Las técnicas de recolección de información. Pero, por ejemplo, en la investigación que estoy llevando con los aprendices, nada más utilicé una encuesta. Y esa encuesta es una encuesta de 15 preguntas. O sea, como son las investigaciones que nosotros desarrollamos en escena, son muy sencillas. Entonces, yo con esa encuesta ya nosotros le estamos dando respuesta a nuestra investigación.
y estamos utilizando una técnica, ¿vale? Entonces, todo eso varía dependiendo de nuestra investigación. Y por último, elaboración de reporte de investigación. Yo creo que nosotros, bueno, recolección y análisis de datos. Acuérdense que el análisis de datos utilizamos las famosas tortas, donde nosotros vamos a darle respuesta a toda la información que recolectamos. Entonces nos dimos cuenta cuántas personas dijeron que sí, cuántas personas dijeron que no, cuántas personas dijeron que estuvo bien, cuántas personas dijeron que estuvo mal, a cuántas personas le gustó, en fin, dependiendo de las preguntas que nosotros construyamos en ese cuestionario uh, o en esa encuesta o en esa entrevista, así nosotros le vamos a dar respuesta. Entonces, como para complementar, cuando yo utilizo, por lo general, cuando yo utilizo una técnica y esa técnica es una entrevista, eso se hace para las investigaciones cualitativas, ¿vale? Porque ahí estamos haciéndole preguntas abiertas a la persona para ver qué él opina sobre el tema. Ahí no vamos a decir si sí o si no, le gustó o no le gustó, simplemente vamos a tener mucha información cualitativa y conforme a esa investigación cualitativa y a la información que ellos nos den, hay que nosotros vamos a comenzar a sacar conclusiones. Por eso es que, y les digo una cosa, bueno, por eso es que la mayoría de investigaciones se casan, ¿sí? Con la metodología cuantitativa, porque la cuantitativa es mucho más fácil de desarrollar, mientras que la cualitativa es más compleja, ¿vale? Entonces, ahí hay como un dato que también es bueno que lo conozcan. Y el último, la elaboración de reporte de investigación. Como todos, tenemos productos. Esos productos pueden ser informes de nuestra investigación, que encontramos en la investigación, los resultados de la investigación, los compromisos de la investigación, en fin, todo lo que nosotros podamos poner ahí, lo vamos a hacer. Esto también, jóvenes, depende a de la institución, ¿vale? Hay unas instituciones que nada más se conforman, o por decirlo así, no que se conformen, sino que hay unas instituciones que nada más exigen los resultados. Hombre, tú investigaste sobre esto, ¿cuáles fueron los resultados? Hombre, encontré estos resultados, pero hay otras que no, hay otras que le gusta que tú leas cuáles fueron los resultados, el compromiso que se queda, las conclusiones que se dan y el producto que se vaya a generar, ¿vale? Entonces, eso depende. Por lo general, nosotros en Sena lo que estamos pidiendo son el resultado y los productos que nos deja esa investigación. Entonces, la fase clave del proceso de investigación, yo creo que ya está inmersa en lo que dije ahorita. Primero, elija su tema, encuentre información importante, jóvenes. Este tema importante de el encuentro de información. Por eso es que yo siempre digo a los aprendices y a los instructores cuando estamos en este tema de las investigaciones, hablamos de las bases de datos y desde Cenova, un taller que vamos a desarrollar con ustedes, con los que sigan en esta línea de investigación, las bases de datos, ¿vale? Entonces, importante para nosotros que manejen las bases de datos porque ahí es donde nosotros vamos a sacar toda la información y de ahí es donde se conforma el marco teórico que yo voy a utilizar. Por eso es que nosotros no lo remitimos a ustedes a Google, ingresa a Google y mira qué sale ahí. No. Ingrese a base de datos, a revistas científicas como revista del Journal, revista de Espacio, que son revistas que son indexadas, que ya después todo este tema que les estoy hablando, todos estos conceptos, más adelante lo van a entender, pero como para hacerle un énfasis de que la información que nosotros vayamos a utilizar en la investigación debe tener ese rigor científico como siempre estamos pidiendo. Hombre, regáleme 2 minutos, por favor, y regreso. 2 minuticos, no se me vaya. Hágale, profe, tranquilo.
Mil disculpas, ya regresé. Entonces, hablamos acá, estamos en encuentra la información, ya no me voy a quedar ahí porque es un tema que nosotros, es un taller que nosotros vamos a manejar sobre encuentra la información, detalle su tema, la información, por poner un ejemplo, cuando yo voy a comenzar a escribir un proyecto, voy a formular un proyecto, yo me meto a la base de datos y puedo bajar unas 30, 40 referencias bibliográficas entre artículos, entre proyectos, entre tesis, entre revistas, ¿sí? Y después, a medida que vaya trabajando, voy utilizando todas esas referencias bibliográficas, ¿vale? Que tengo que citar, que tengo que citarlo en el documento, que eso más adelante también vamos a hablar del tema de las citas, cómo vamos a citar, ¿vale? Detalle su tema, ya detallamos el tema, lo detallamos por rama de conocimiento, seleccione el material, listo. Después que yo haya consultado muchas revistas, todas las tesis, entonces yo comienzo a seleccionar de esas 40, hay 20 que sí, de verdad me voy a quedar con estas 20 y voy a comenzar a leerlas y a trabajarlas, ¿vale? Evalúe el material, total. Yo creo que cuando nosotros ya seleccionamos el material, ya está evaluado. Cuando digo que ya está evaluado es porque miro qué revista es, si está indexada. Por ejemplo, jóvenes, en Chile escriben muy bien. Entonces, yo a veces cuando estoy consultando artículos de un tema, siempre utilizo en la barra de espaciado, en la barra de navegación, le pongo un más y le pongo Chile y me muestra artículo de Chile. Chile está escribiendo muy bien, hace rato está escribiendo muy bien, lo mismo bueno, Brasil siempre aquí en Sudamérica es uno de los que más escribe, México también escribe bien, en fin. Entonces, dependiendo de dónde sea la revista, también nosotros comenzamos a investigar. Ojo, Colombia está escribiendo muy bien. Nosotros pasamos, hay un ranking que se maneja a nivel internacional sobre los países de innovación y los países de investigación, y nosotros dejamos de estar por allá atrás y ya tenemos un mejor lugar en estos momentos. Por ejemplo, aquí en Sudamérica está escribiendo muy bien Brasil, como siempre, está Chile, está Argentina y está Colombia. O sea, estamos entre los cuatro, estamos por encima de Uruguay, Paraguay y de otros países que también han comenzado a escribir, ¿vale? Entonces, eso es un buen punto para nosotros. Tome notas, simplemente cuando nosotros estamos, yo creo que nosotros esto lo podemos hacer, podemos hacerlo de manera secuencial o lo podemos hacer simultáneo. Cuando nosotros estamos evaluando, estoy tomando notas. Todo lo que le acabo de decir es tomar notas, ¿vale? Y al final puede decir, bueno, voy a quedarme con esto, voy a hacer esto y esto es lo que necesito. Ya después que yo tengo todo eso, listo, voy a construir el proyecto porque ya tengo bases sólidas para la construcción del proyecto. Y bueno, ya aquí voy a comenzar a hablar de la famosa técnica de recolección de información. Que esto yo creo que todo el mundo lo conoce, todos los profesores la utilizamos de alguna manera. Yo creo que aquí nosotros hemos llenado alguna encuesta. Por ejemplo, yo creo que nosotros en el caso de mercadeo, cuando nosotros compramos un producto, un servicio, hay una encuesta que nosotros desarrollamos, o por ejemplo cuando nosotros compramos, en el caso, yo creo que los que tengan Tigo, pues yo creo que también puede pasar con Claro y con Movistar, que cuando tú vas a sus oficinas, te atienden, tienes alguna solicitud, alguna queja, algún reclamo, al final de esa atención o de esa asesoría, te llega a tu mensaje, te llega a tu celular un mensaje sobre una pequeña encuesta, cómo le pareció el servicio, bueno, malo, regular, pésimo. Entonces, mire que esos son encuestas muy sencillas, pero yo creo que todos hemos participado. Entonces,
cuando nosotros comenzamos a desarrollar los proyectos, comenzamos a ver cuál de estas técnicas nos va a utilizar, ¿vale? Estas son herramientas metodológicas que nos sirven para profundizar y para dar respuestas a algunas, ¿sí? A algunos elementos de la investigación. Ejemplo, si tú quieres saber cuál de los dos géneros es el que es el que mejor se está portando con el tema del COVID. ¿Sí? Esa puede ser una pregunta. ¿Quién es el que menos sale? ¿Quién es el que más se cuida? Entonces, yo puedo utilizar una encuesta y puedo darme cuenta que de verdad las mujeres son las que están más juiciosas en este tema. ¿Vale? Y en fin, tengo 2, 4, 6, 7. Son 7 de estas 7. Tú puedes utilizar una sola, como la expliqué ahorita, o puedes utilizar 3. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la complejidad de la investigación, o también dependiendo los resultados que tú quieras tener de la investigación, lo puedes hacer. Ejemplo, en estos momentos se está desarrollando una investigación de los compañeros de la línea de investigación de deportes, sí, y del compañero Melvin, y es con los niños. Entonces me dijo, Leonardo, yo le dije, ven acá, Melvin, ¿qué técnica vas a utilizar? No, Leonardo, yo estoy utilizando con ellos una prueba. Bueno, pero nada más. Y yo creo que es suficiente, pero y no crees que es necesario que te hagas una entrevista con los profesores de los colegios, con el director. O sea, es bueno también saber por qué los niños no hacen deporte, por qué los niños están obesos. Ellos también tienen mucha información. Y ¿verdad, Leona? Entonces, mire que cuando nosotros estamos metidos en el cuento de investigación, ¿sí? Ahí nos damos cuenta de esas cosas que uno como investigador las ve. Es sencillo, uno las ve. De pronto ustedes no, pero uno las ve. Entonces, ahí siempre decimos de que como nosotros manejamos la parte metodológica, nosotros les podemos decir para que complementen las investigaciones, ¿vale? Entonces, aquí tenemos entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionarios, observación, encuestas online, focus group o grupos focales y paneles online, ¿vale? Todas son técnicas de recolección de información que son herramientas que nos sirven a nosotros para profundizar la investigación, ¿vale? Ahora, cuando nosotros estamos en nuestra investigación, tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que distinguir cuando estamos hablando de que es un método, cuando estamos hablando de que es una técnica y cuando estamos hablando de que es un instrumento. Porque nos pegamos, como decíamos nosotros, nos pegamos una enredada sobre estos 3 puntos. Entonces lo quise traer así, muy textualmente para que nos quede claro sobre el tema del método, ¿vale? Entonces, el método, ¿sí? Es un modo, es la manera o forma de realizar algo de forma sistemática. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del método, el método es la herramienta metodológica, por eso dice metodológica que nosotros estamos utilizando. Ejemplo, cuando el instructor les habla a ustedes o cuando un profesor nos habla a nosotros, bueno, la metodología que voy a utilizar yo es esta. O como yo les puse en el primer mensaje, la metodología del curso es esta. ¿Cuál es la metodología? Vamos a tener unas clases sincrónicas que son los viernes. Vamos a tener una clase de asesoría que son los miércoles. Voy a programar una actividad por semana. Esa es la metodología, ¿vale? Entonces yo lo tengo que hacer un paso a paso. Ejemplo, yo no puedo ponerle la actividad sin darle una explicación, porque sé que ese no es el paso a paso. Yo tengo que hacer un paso a paso de manera cronológica. Primero el 1 y después el 2, para que uno pueda entender, para que ustedes puedan entender qué es lo que tienen que hacer. Y de esa forma, ese es el método que yo estoy utilizando. Entonces, la investigación, cuando nosotros estamos hablando de investigación, hay una estructura que tiene la investigación. Entonces, esa es la metodología que yo voy a utilizar en la investigación. La metodología, yo considero que no solo es, bueno, en lo poco que tengo conocimiento en la investigación, la metodología no solo es qué metodología, no, la metodología voy a utilizar
una investigación descriptiva con un enfoque cualitativo y una técnica de recolección, una entrevista. No, la metodología parte desde el título, desde allá arriba, porque es que cuando nosotros estamos proponiendo los objetivos específicos, uno tiene que ser secuencia del otro, ¿vale? Yo no voy a utilizar un verbo que diga implementar si anteriormente yo no he diagnosticado o yo no he conocido o yo no he identificado, ¿vale? Entonces, desde la metodología, la investigación y parte de la metodología, y la metodología es la secuencia que tú vas a utilizar en esa estructura para desarrollar paso a paso lo que estamos haciendo, ¿vale? Y por último dice, hace referencia a una técnica o conjunto para desarrollar una actividad, ¿vale? De la Torre, investigador, que nos habla sobre el método. Hablamos de la técnica, ¿sí? Y la técnica es la más sencilla y es la que nosotros ponemos más o es la que nosotros utilizamos más. Entonces nos dice que la técnica es un procedimiento, entendiendo procedimiento es una secuencia de actividades, ¿sí? O de tareas que nosotros estamos desarrollando, o un conjunto de procedimientos prácticos en vista al logro de un resultado o varios resultados concretos, valiéndose de herramientas o instrumentos. Bien, entonces, como lo puse allá abajo, ¿qué es la técnica? ¿Qué nos dice la técnica? ¿Cómo voy a obtener la información? Entonces, de ahí es donde toma relevancia o a donde toma importancia la técnica que yo voy a utilizar. Entonces, ¿qué técnica voy a utilizar? Bueno, la técnica de una entrevista, una técnica puede ser un focus group, una técnica puede ser el sondeo, en fin, la técnica es la que nos dice cómo voy a obtener la información, de qué forma la voy a obtener, ¿vale? Entonces, la entrevista también nos ayuda mucho, o es una técnica que nos ayuda mucho en la investigación. Y los instrumentos, ¿vale? Y los instrumentos, ¿qué instrumentos voy a utilizar? Entonces, como pueden ver, estos tres elementos que les acabo de mostrar son tres herramientas, ¿sí? Por eso es que nosotros en la investigación hablamos de apropiación de herramientas metodológicas, ¿vale? Esas herramientas son las que nos van a permitir a nosotros profundizar en el tema y nos van a dar o nos permite a nosotros tener información confidencial del elemento de estudio o del factor de estudio, ¿vale? Entonces, por último, de esos tres tenemos los instrumentos. La herramienta utilizada por el investigador para recolectar la información. Entonces, si yo voy a utilizar la técnica de investigación, voy a poner un ejemplo. Yo voy a utilizar la técnica de la entrevista, ¿vale? La técnica de la entrevista. ¿Cuál sería el instrumento? ¿Sí? ¿Qué instrumento? ¿Qué sería? El instrumento serían unas preguntas. El instrumento es un formato con unas preguntas. ¿Cómo pueden ser esas preguntas? Esas preguntas pueden ser cerradas, cuando hablamos sí o no, o cuando hablamos bien, muy bien, regular, pero también pueden ser preguntas abiertas. Cuando le preguntamos, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted del comportamiento de los consumidores? O sea, ya le estamos dando a que la persona opine. Pero también, si yo sigo profundizando el tema, entonces acuérdense que hay unas preguntas que son, hay unas entrevistas que son estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Entonces las estructuradas son con preguntas que ya están en un formato, pero las no estructuradas son las que a ti te salen cuando tú estás haciendo la entrevista. Ejemplo, en los noticieros, por lo general los noticieros manejan una entrevista no estructurada, ¿vale? Dependiendo a la respuesta que nos da el entrevistado, ¿sí? Dependiendo a esa respuesta, nosotros le hacemos preguntas. Entonces, así también nosotros, cuando estamos en la investigación, cuando nosotros estamos frente a las personas, objetos de estudio, ¿sí? Dependiendo de las respuestas que ellos nos den, nosotros ahí mismo le podemos hacer una contrapregunta. Entonces, por eso es que hay entrevistas que son no estructuradas. O sea, las preguntas te
te salen, podemos decir que te salen de manera improvisada. Pero ya hay un tipo de entrevista que ya las preguntas están estructuradas. O sea, ejemplo, cuando nosotros estamos en una entrevista de trabajo, ya esas preguntas están listas. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Hace cuánto trabaja? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Tú trabajas los sábados? O sea, ya hay una hay una entrevista que es una técnica y las preguntas, ¿sí? Y el formato que yo utilizo son los instrumentos. Ejemplos, seguimos con unos ejemplos de formación. Cuando nosotros estamos, una técnica que yo utilizo, la exposición, ¿vale? Tú estás exponiendo sobre el tema. ¿Y cuál sería mi instrumento? Hombre, el instrumento es un documento, un formato que yo tengo 10 puntos que yo evalúo. Primer punto, presentación personal. Segundo punto, profundidad del tema. Tercer punto, bibliografía utilizada. Cuarto punto, manejo del tema. O sea, yo manejo eso. Entonces, nosotros cuando estamos investigando tenemos que saber la técnica que voy a utilizar y el instrumento que voy a utilizar. Otro ejemplo puede ser que nosotros manejamos en información. Es cuando nosotros tenemos cuando nos dicen las guías de aprendizaje, ¿sí? Una guía de aprendizaje es el instrumento, o sea, en la guía de aprendizaje está todo lo que yo voy a hacer con el aprendiz, ese es el instrumento, ¿vale? La técnica es lo que yo voy a hacer para que ese aprendiz haga esas actividades, ¿vale? Entonces la técnica, pues, yo estoy hablando de técnica de investigación, ¿vale? Pero yo una técnica que puedo utilizar es información. Información puede ser una mesa redonda, ¿sí? O puede ser un crucigrama o una sopa de letras, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de investigación, ahí tenemos esas herramientas y esas herramientas a nosotros lo que nos permite es conocer, ¿sí? Más a profundidad el problema que se está presentando y directamente de las personas implicadas, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar, por favor? Que es importante que quede ese tema claro. ¿Todo está claro? Bueno, entonces, para complementar lo que acabo de decir y viendo la última línea que dice que los instrumentos están compuestos por escala de medición, exactamente. Entonces, miren que una de las estrategias que manejamos nosotros, los investigadores, que tratamos de construir o diseñar preguntas que conduzcan a la respuesta, ¿vale? Que conduzcan a la respuesta para que la investigación sea más viable, sea más confiable. Entonces, cuando hablamos de escala de medición, es cuando nosotros decimos, evalúe de 1 al 5. ¿Cómo le pareció el servicio? Bueno, malo, regular, ¿dale? Otro puede ser, evalúe 1 al 5, evalúe de 1 al 5, no. ¿Cómo percibe usted el servicio? Sí, entonces le damos la escala sin ponerle número. Muy bueno, bueno, regular, malo, ¿dale? Entonces, de esa forma nosotros manejamos escalas de medición y aparte de eso, siempre inferimos o siempre llevamos las preguntas que le hacemos, siempre lo condicionamos a que nos dé la respuesta, ¿vale? Eso es como que siempre cuando estamos construyendo las preguntas, siempre tenemos en cuenta eso. Aquí como un ejemplo, miren, métodos, técnicas, instrumentos de investigación. Hablamos de método de investigación, método experimental. La técnica de recolección que vamos a utilizar puede ser una entrevista o una observación. Y el instrumento que vamos a llevar la información puede ser un esquema de entrevista, que el esquema de entrevista son las preguntas que vamos a hacerle, la pregunta que hemos diseñado, o una rejilla de observación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la técnica de observación.
¿vale? La técnica de observación a nosotros nos amplía mucho lo que estamos investigando, ¿vale? Entonces nosotros vamos, por eso al inicio del curso dije que el investigador se hace en el campo, o sea, el investigador tiene que estar ya en el problema, el investigador no tiene que estar en el escritorio, ¿vale? Y esa técnica de observación nos arroja mucha información, ¿vale? Entonces, listo, yo voy por decirle, yo voy a Rodadero, ¿vale? Por poner un ejemplo, yo voy a Rodadero y miro el Rodadero, hay muchos vendedores ambulantes, no están carnetizados, hay mucho desorden. ¿Eso quién me lo dice? La observación. Eso no lo voy a encontrar ni en un periódico, ni en una revista. Yo lo estoy viendo en mis propios ojos. Por eso es que nosotros tenemos que estar en el contexto, investigar desde ahí, ¿vale? Y regía observación, pues la regía observación simplemente es que cómo encontramos por decir, una de las preguntas que puedes poner ahí en la regía es qué elementos vimos, o qué aspectos vimos nosotros en el rodadero. Entonces comienzo a hablar comienzo a escribir lo que acabo de decir, ¿vale? Y eso al final, cuando yo estoy elaborando mi documento de investigación, ahí va a estar soportado. Entonces yo puedo decir, según la técnica de observación que se realizó en el rodadero, encontramos lo siguiente. Primero, mucho desorden. Segundo, personas descarnetizadas. Tercero, vendedoras ambulantes. En fin, todo lo que nosotros hayamos encontrado de esa visita que hicimos y de esa observación que tuvimos en el campo. Sigo tratando ahí como de hacer énfasis, porque la idea es eso. Nosotros nos basamos mucho en las técnicas de recolección de información, y bueno, aquí simplemente como una diferencia, ¿sí? Un cuadro comparativo entre método, técnica e instrumento, para que nos quede un poquito más claro. Y bueno, ya lo expliqué ahorita. El método puede ser método cuantitativo, cualitativo, la técnica, ejemplo, puse en entrevista, y el instrumento, pregunta de la entrevista. Eso es, así es cuando yo comienzo a investigar. ¿Por qué hago énfasis? Porque cuando nosotros estemos desarrollando nuestro documento, si tú vas a poner, yo utilizo una entrevista, entrevistar a 10 personas sobre la problemática que existe. Bueno, sí, entonces yo te voy a decir, cuáles fueron las preguntas que hiciste, cuáles fueron las respuestas que tuvo, o sea, el instrumento, muéstrame el instrumento, cómo lo hiciste, qué variables utilizaste. Entonces, todos esos detallitos los tenemos en cuenta. Bueno, este es el abreboca para el tema siguiente, ¿vale? Estuvo un poquito rápido. Al inicio le comenté a la compañera Norma que a las 11 de la mañana nos mandaron un mensaje que tenemos reunión a las 4, los instructores de planta con el coordinador académico, con el coordinador de formación y con el subdirector. Entonces, yo dije que no podía asistir porque estaba en esto, y me dijeron que no, que diera la clase tanto que alcanzara y que estuviera ahí. Entonces, pido excusa por este tema. Y bueno, la próxima clase vamos a comenzar con este tema, ¿sí? Como los pasos del proyecto, ¿sí? Como tal. Y hoy, más tarde o mañana, les voy a subir la actividad que tiene que ver con la técnica de recolección de información. La apliqué directamente a ellos. Y bueno, jóvenes, agradezco su asistencia y quedo atento a sus preguntas. San Carlos, José Mari, ¿cómo estás? Ok, entonces, bueno, jóvenes, si no hay preguntas, de verdad que trato de que este tema de investigación sea lo más sencillo posible, para que todos entendamos y estemos claros en ello. Y bueno, dale, Rosemary, sí, sí.
¿Cuál es la inquietud? Bueno, la inquietud realmente es muy global. Profe, en esta semana, si se dio cuenta, mi ausencia durante la sesión pasada, no me encontraba bien de salud y hoy me logré conectar a algo, pero quería saber si la sesión se había grabado como para ponerme al día. Claro, Rosemary, claro. Les comento, pues ya me hizo esa pregunta también, que José Alexander me la hizo. En la página de inicio, cuando tú entras al curso, ahí estoy colgando. Estoy colgando como anuncio. En la página de inicio, ahí estoy colgando las grabaciones. Yo creo que la primera grabación, la primera clase no la alcancé a grabar, porque acuérdense que la dimos por territorio y por ahí no me permitió presentar nada, entonces no la grabé, ¿vale? Simplemente la expliqué, pero la clase pasada que hablamos de la investigación científica, sí está colgada. Eh, y, y esta clase, que ya la estoy grabando, también la voy a colgar. ¿Estamos? Voy a... Listo, Rosemary. Entonces eh, esta semana voy a comenzar a revisar los trabajos que enviaron, creo que es hasta hoy el envío, y le voy a hacer, bueno, las observaciones que tenga, pues, sobre el tema. Me importa, es importante el último punto, el punto número 3 que dejé de la primera actividad, porque esta actividad 2 siempre siempre hago de que siempre se articulen las actividades. O sea, la actividad 1 tenga que ver con la actividad 2 tenga que ver con la actividad 1 tenga que ver con la actividad 2 y la actividad 2 con la actividad 3, ¿vale? Entonces, conforme a lo que hayan enviado, también van a tener que desarrollar unas actividades conforme al título, a la propuesta que hayan puesto en la primera actividad, ¿vale? Entonces, ahí vamos dándole orden a la actividad, a las actividades que se están proponiendo y bueno, y al final poder hacer unas observaciones generales para todos. Listo, jóvenes, sin más por el momento, gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.